un podcast de Cooperativa. Hola, esto es Salud por la Historia, un podcast que reúne las conversaciones que hemos tenido durante ya varios años con el dramaturgo Andrés Kalawski. Diálogos sobre los pequeños y grandes momentos que forman nuestra historia. Hablamos de música, de inventos, de creaciones y decisiones que cambiaron nuestra vida, de aventuras y descubrimientos, de heroínas, héroes y villanías. Este es un podcast para entender cómo llegamos hasta aquí y suena como un brindis. Salud por la Historia. Nos tomamos no unos minutos, sino que una estrofa y un coro, para hablar de la huelga de músicos del año 1942, porque en nuestra saga de conversaciones junto a Andrés Kalawski buscamos en la historia fracasos, que son muchos, y este es uno que tiene que ver con la música. Y ocurre además el año 1942, años muy turbulentos en la historia internacional y particularmente en Estados Unidos, donde tiene lugar lo que vamos a escuchar. Andrés Kalawski. Dubi dubi. Tírame un do. ¿Okay? ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Esta es una Dime historia... una palabra para rimar. Ya, de todos los fracasos encontraste un fracaso musical. Bueno, fracasos de música hay muchas, pero fracasos de Sí. músicos en general, en conjunto, de personas dedicadas a la interpretación. No hay tanto. Este es un fracaso porque tienen éxito. Ah, ok. Ok, me gustan los fracasos que terminan en éxito. No, este es un éxito que termina en fracaso. Oh, ok. Ya, entonces si yo te preguntara cuáles son los grandes discos gringos grabados entre agosto y diciembre de 1942, te Ya. estaría haciendo una pregunta completamente tramposa porque no hay grandes discos gringos grabados en ese momento. Ok, ¿por qué? Porque a partir del 1 de agosto de 1942 se inició una huelga de músicos. Esto en plena Segunda Guerra Mundial, ¿o no? En plena Segunda Guerra Mundial, la Federación Americana de Músicos, americana porque tú sabes que a los gringos les gusta decir. América por todos. Claro, si somos americanos somos hermanos, señores. Exactamente. Pero si somos hermanos, las cosas serían distintas. Pero bueno, como sea. Estamos en 1942 y la Sociedad Americana de Músicos, que en realidad son músicos de Estados Unidos, ¿qué les pasa? Van a huelga porque deciden que hay un problema porque les pagan, en ese momento está empezando a pasar que las radios están empezando a dejar de tener músicos en vivo y a transmitir discos. Ok. Los hacen no tanto que empezaron las películas a ser sonoras y entonces los músicos ya no trabajan en los cines. Piensa que la primera película sonora del 29, el cantante de jazz. Entonces, hace no tanto. Ya, o sea, no hay un pianista o una pianista en la sala de cine, y en las radios ya no necesitas tener estos grandes escenarios donde puedes instalar una orquesta completa, porque Claro. todo va a pasar a registros Todo de es grabación. Ya, todo es disco. Claro. O sea, aquí no hablemos del cambio de la inteligencia artificial. Esto era como un acabo de mundo. Terminaba una forma de escuchar y distribuir la música y quedaba reemplazada por otra totalmente distinta. Claro, porque además empezó a pasar que los bares empezaron a instalar estos instrumentos del demonio conocidos como rocolas o wurlitzers. Instrumentos del demonio, según quién. Según la Federación Americana de Músicos, porque de repente, en vez de tener un pianista tocando toda la noche, tenías un aparato lleno de discos que podía tocar la canción que tú quisieras. Bueno, pero es que es terrible. Piensa lo que era Es un mundo espantoso. que terminaba para ti. Yo creo que los músicos deben haber pensado nunca más nadie va a querer ir a un concierto en vivo, nunca más una gira mundial millonaria. O sea, tienen que haber pensado que, digo, no que existieran en ese momento giras millonarias, sino que deben haber pensado todo este mundo terminó. Nadie nunca más ¿Sí? va a escuchar música en vivo. Como la canción de los electrodomésticos, se acabó el sabor, se acabó el marisco. Totalmente. Ahora, para un momento en que esto es como la edad de oro de las grandes orquestas, ¿o no? Como tipo Exactamente. Bing Crosby, así como las... Sí, po, está tirando para arriba Frank Sinatra, Bing Crosby es el, es el jefe de jefes. Las grandes orquestas que adaptaron el jazz para audiencias blancas son las que dominan el mercado.
Entonces, un señor que se llamaba James Petrillo, que es el que dicen que era súper mal trompetista, pero excelente líder sindical, Bien, po. dice, vamos a hacer una huelga y nadie graba ni una cuestión. Y lo logran. Y entonces ponen en jaque a las 3 grandes sellos, que son Decca, RCA Victor y Columbia. Ya, dicen no grabamos más. No grabamos más, no grabamos nada. Y a ver qué Ahora, discos van a ir a poner, con qué. claro, entonces los dueños de las disqueras al principio dicen lo que querían y tienen muchos discos grabados porque sabiendo que esto se venía, grabaron como locos. Porque lo que pedían los músicos era, tú me pagas por la sesión en la que yo grabo el disco, pero después ese disco se reproduce y reproduce y yo no gano nada. Sí, po. Entonces yo quiero una parte de las regalías. A mí Sí, me bien parece, a mí me razonable. parece bien razonable. Bien, o sea, no estaban pidiendo ni una cuestión rara. Claro, o sea, tú dices, así como me pagas cada vez que yo toco en vivo, quiero que me paguen cada vez que toquen el disco donde yo toque en vivo. Exactamente. Ya. Entonces, y decía, paguen un poquito. Y era súper lindo porque además Petrillo decía, no le paguen a cada músico, páguennos a la federación. Y la federación lo que va a hacer es que va a contratar músicos que están cesantes para que hagan conciertos gratuitos en espacios públicos con esa plata. Ya, o sea, además se generaba un beneficio. Pero Un yo me beneficio imagi- para la población general. Ya, pero tú estás como planteando la conversación en términos muy tranquilos y recatados. Y yo me imagino que esto tiene que haber generado primero pánico, la idea de que la música iba a desaparecer. Miedo a perder los ingresos, pérdida de ingresos derechamente para personas que habían dedicado su vida a interpretar música. O sea, yo me imagino que esta conversación era harto más acalorada de lo que tú estás describiendo, digamos. Claro, o sea, es que en agosto todavía estaba todo el mundo como, ay, qué divertido, oye, se fueron en volar. Y los sellos no estaban, pero ni ahí con transformar nada. Ujú. Pero los músicos fueron muy duros y se mantuvieron en sus 13, que no sé qué significa esa expresión. O sea, no sé de dónde viene, pero se mantuvieron firmes. Ya, Hacían una excepción, sí. Cuando los discos se grababan para los soldados en el frente de batalla, en esos discos sí grababan. ya. ¿Sí? Porque no querían ser acusados de antipatrióticos. Pero esta huelga se arrastró, lo que quedaba de 1942, casi todo 1943. Y entonces ya a los sellos ya no les quedaban tantos discos. Y empezaban a pasar estas cosas en que salían discos solo a capela, porque los cantantes no estaban cubiertos por la huelga. Entonces hacían discos como Dubi. ¿Y de ahí vienen los grupos vocales? Los grupos que Había solo grupos vocales hacen antes, pero efectivamente interpretación todos de voz. esos arreglos vocales súper ricos de los 50 son herencias de este momento en que trataban de duplicar, reemplazar la orquesta con arreglos vocales. Ya. O sea, empiezan a pasar muchas cosas al mismo tiempo por efecto de una nueva tecnología, que es la del Claro. disco grabado. Entonces, eventualmente, en septiembre del 43, Decca, que es el sello más chico de los 3, dice, ya, bueno, ya les vamos a pagar, ya. Y los otros 2 se demoran hasta el 44 en aceptar. Pero finalmente gana Petrillo, el gallito, y le empiezan a pagar este pequeño royalty a los músicos. Y entonces es un gran momento que hay que recordar en que los músicos, porque nos pasa a los artistas, es terrible todo, pero yo soy artista también. Sí, se nos olvida. Nos pasa a los artistas que como amamos nuestro trabajo, a veces al resto, y a nosotros también se nos olvida que es un trabajo. Entonces el resto de la gente cree que no estamos trabajando, pero estamos trabajando para ustedes. Ahora, a los del 42 no se les olvidó. No, pues entonces es un Nunca. gran momento en que la clase trabajadora se organiza y pelea por sus derechos y lo consigue. Es un estupendo momento que atesorar. Sí, ahora, lo que pienso es que ocurre en 1942 es que se crean básicamente como los royalties, el pago por el derecho de autor. Viene Claro, ya de ese existían para minuto, los autores, pero no para los músicos pero de no para sesión. quienes interpretaban. Ya, ok. Claro, Y esto porque se generaba una tecnología que cambiaba la forma de distribución de la música. claro. Y que cambiaba la forma de escuchar música que en cierto sentido, cuando ahora escuchamos en Spotify, es más parecido a eso que a lo del 42 que lo de antes del 42. Totalmente, pero pienso que Spotify genera, o cualquier plataforma de streaming de música, genera
la misma pregunta, ¿no? Hay una Claro. nueva forma de distribuir la música. El 42 era a través de un bootlegger y hoy es a través de plataformas digitales. Y vuelve la pregunta respecto a cuánto hay que pagar a quienes componen e interpretan esa música. Y estoy Claro. pensando en la ley Tommy Rey, que es Efectivamente. una ley reciencito, hace no tanto, aprobada en Chile, donde se resuelve precisamente cuánto van a tener que pagar las plataformas de distribución a los intérpretes de la música cuando hagan sonar sus canciones. Claro, y aquí llegamos recién al fracaso gringo, porque finalmente, como gran parte de la música que consumimos se produce en Gringolandia, las leyes gringas importan mucho. Y sabemos que las plataformas, por ejemplo, no pagan de manera justa. ¿Por qué? Porque el 46, el Parlamento gringo crea la ley que se conoce como la ley anti-Petrilo. ¿Te acuerdas de James Petrillo? Era el trompetista que era malo para tocar trompeta, pero muy bueno para organizar a la gente. Claro, la ley anti-Petrillo lo que dice es que no se pueden hacer negociaciones sectoriales sobre la base de la coerción. La coerción En en el este fondo, caso, por ejemplo, no grabar más. claro. Ajá. Entonces tú podrías no grabar más los músicos contratados por una compañía, pero no puedes hacer con la base de la coerción, es decir, no puedes ir a huelga todo el sector de músicos. Ya. Y con eso se destruye la posibilidad de que la clase trabajadora se organice verdaderamente de manera amplia para combatir los grandes intereses económicos. O sea, limita la capacidad de presión del candidato, digamos. Claro, la capacidad de presión del sindicato, claro. Ya. Y con eso, de alguna manera, hay una contragolpe a lo que había logrado Petrillo, que de todas maneras deja instalado el tema de los royalties y No, de no, los si dejó derechos instalada de la autor. pregunta, no, si Petrillo, mal trompetista, pero vaya que hay era bueno unas para... grabaciones de Petrillo y efectivamente parece malito. Sí, pero bueno, pero... Quiero decir, Miles Davis no era. Otra cosa que pasó mientras estaba la huelga es que apareció el bebop. ¿Y todo eso por efecto de que no se podía grabar? ¿O de que se Claro, generaba porque esa los tensión? músicos aburridos, medio desempleados, medio, porque seguían tocando en vivo, qué sé yo, pero empezó a haber estos clubes chicos en los que había muchísima más experimentación. Entonces iban donde un tal Dizzy Gillespie, ¿sí? Y hacían una especie como de duelos de trompeta, o de un saxofonista rarísimo al que le decían Bird, El pájaro, claro, Charlie y que Parker. era como grandote y raro, Mm. se llamaba Charlie Parker. Ujú. Y tocaban, sobre todo tocaban rapidísimo. Y entonces hacían estas cosas como carretes a altas horas de la noche, altamente experimentales en la música. Eso es lo que eventualmente se convirtió en el bebop que transformó el jazz. Sí, es que eso tienen los momentos de tensión y conflicto. En términos de arte, a veces dan origen a muchas cuestiones muy bonitas. Pero bueno, el costo que se vive en esos momentos es alto. Ahora, esta pelea de Petrillo del año 1942, se sigue peleando tantos años Sí, más tarde, porque ya no solo en una el batalla tras streaming es una batalla tras otra, hay nuevas generaciones, igual que la película, siguen con otras batallas. Hoy probablemente una de las grandes batallas en el ámbito creativo, algunos dirán perdida, pero yo creo que no toda batalla está perdida, o ninguna, es la de las personas que crean música o historias frente a la inteligencia artificial, que nuevamente muy está importante. entrenada a partir de lo que otras personas construyeron. Y la idea es que la tecnología puede avanzar sin las personas que hacen posible su contenido. Y eso era imposible el 42 y probablemente tampoco sea justo tantos años después. Andrés Kalavsky, extraordinaria historia la de la huelga de los músicos del año 1942. Bueno, yo voy a tocar trompeta un rato, mal, Mal, pésimo, organizarme. pero bueno. Oye, como bonus track, ¿sabes de dónde viene la de mantenerse en sus 13? no. De la Iglesia Católica, de un papa, Benedicto XIII, que cuando le dijeron que claro, no era él se papa, mantuvo en sus 13. dijo: yo sí soy papa, y soy el papa Benedicto XIII, y soy el papa legítimo, y por lo tanto me mantengo en mis 13. ¡Qué buena! Claro, ¿no? Jamás habría Estupendo. imaginado. Ok, Andrés Kalavsky, grandes fracasos de la historia. Estas y otros relatos se escuchan en el podcast Salud por la Historia y también en distintas plataformas. No pueden escapar. Andrés Kalavsky, muchísimas gracias. Gracias, Chaito. Chao.